En los márgenes olvidados de una ciudad donde los trenes pasan como rayos y el mundo parece no mirar hacia los lados, sucedió algo que ni los más escépticos pueden ignorar. Era una mañana como cualquier otra. El sol apenas asomaba entre las nubes bajas, la brisa era fría y el ruido de los rieles metálicos rompía el silencio con su eco de rutina. En ese escenario tan común, lo extraordinario estaba por revelarse. Doña Carmenza, una mujer de 60 y tantos años, salió como lo hacía cada día a alimentar a los perros callejeros que rondaban la estación. Con su canasta de pan duro y huesos de sopa, caminaba lento, pero con propósito. Lo que no sabía era que ese día su vida cambiaría para siempre, y no solo la suya. A pocos metros de las vías escuchó un ladrido agudo, insistente, como si alguien estuviera gritando sin palabras. No era un ladrido cualquiera, era un llamado, un grito desesperado que la obligó a detenerse. Algo no estaba bien. Caminó con rapidez hacia donde venía el sonido, sin imaginar lo que estaba por encontrar. ¿Y tú, alguna vez has sentido que algo no encaja? ¿Has escuchado un llamado que no puedes ignorar? Porque lo que doña Carmenza encontró no era un animal herido, ni un vagabundo durmiendo entre los rieles. Era algo mucho más frágil, mucho más indefenso. Lo que doña Carmenza encontró entre las vías ese día fue una imagen que la perseguiría incluso en sus sueños. A medida que se acercaba, pudo distinguir una figura moviéndose con desesperación sobre los rieles. Era un pastor alemán, de pelaje sucio, ojos brillantes y cuerpo flaco. Ladraba sin cesar, no como un perro asustado, sino como un guardián dispuesto a pelear contra el mundo si era necesario. No huía del peligro, lo enfrentaba. Carmenza sintió que el corazón le latía tan fuerte que le nublaba el juicio. Dio unos pasos más y entonces lo vio. Un cesto de mimbre, viejo, desgastado, colocado con una precisión aterradora justo en medio de las vías. No a un lado, no en un rincón, en el centro exacto, como si quien lo hubiera dejado allí lo hubiese hecho con total intención. Dentro del cesto, una mantita gris temblaba, pero no era el viento. El temblor venía de alguien que apenas respiraba. Carmenza soltó la canasta de pan que llevaba en la mano y corrió. Sus rodillas le dolían, pero no importaba. El pastor alemán no se apartaba del cesto. Apenas la miró cuando ella se arrodilló frente al bulto. Sus ojos parecían decir: «Tú llegaste, pero yo llegué primero». Con manos temblorosas, Carmenza levantó la manta. Ahí estaba él, un bebé, recién nacido. Aún tenía restos de sangre seca en la piel, el cordón umbilical mal cortado. La respiración era frágil, apenas perceptible, pero viva. «Dios mío», murmuró Carmenza, como si esas dos palabras pudieran contener toda la indignación, el miedo y el milagro que estaba presenciando. El perro se sentó junto a ella, jadeando. No ladraba más. Ya no era necesario. Había cumplido su parte. Carmenza sacó su teléfono, pero sus dedos no respondían con rapidez. Marcó como pudo al número de emergencias y mientras pedía ayuda, miró el horizonte. En la distancia se escuchaba el rugido de un tren. No era metáfora. El tren venía. La operadora le pedía calma. Carmenza no tenía tiempo para explicaciones. «Un bebé. Está sobre las vías. ¡Rápido, por favor!». La mujer colgó y alzó el cesto con ambas manos. El pastor alemán, sin que nadie se lo pidiera, se adelantó, corrió al borde del camino y comenzó a ladrar de nuevo, esta vez con una furia que parecía venir del fondo de su alma. Vecinos salieron de sus casas. Algunos pensaron que era una locura, otros simplemente siguieron los gritos. Dos jóvenes, Daniela y Mauricio, cruzaron la calle corriendo. Carmenza les gritó: «¡Ayúdenme! ¡Es un bebé!». Los tres se alejaron de las vías segundos antes de que el tren pasara con un estruendo ensordecedor. El cesto tembló entre los brazos de Carmenza. El bebé seguía vivo. El perro los observaba, moviendo la cola levemente, como si entendiera que su misión había terminado.
Pero lo que nadie sabía en ese momento era que esa mañana no fue el final de una tragedia. Fue el principio de una historia que cambiaría muchas vidas. Daniela cubrió al bebé con su chaqueta mientras Mauricio intentaba calmar a Carmenza. «Respira, doña. Ya pasó». Pero no había pasado. No del todo. Cuando la ambulancia llegó, el bebé fue llevado al hospital más cercano. Pesaba menos de 2 kilos. Hipotermia, infección en el ombligo, deshidratación. Nadie sabía cuánto tiempo llevaba allí. Los médicos dijeron que había sido un milagro que sobreviviera, que incluso unos minutos más podrían haber sido fatales. Los rescatistas lo llamaron Miguel. El nombre fue idea de uno de los paramédicos, que recordó a su hijo al ver al bebé temblando entre sus brazos. Miguel, pequeño, inocente, sobreviviente, y el perro, ese pastor alemán que apareció de la nada, también fue llevado al hospital veterinario. Aunque parecía sano, los exámenes revelaron lo contrario. Tenía anemia, desnutrición severa y lesiones en las patas traseras. Los médicos dijeron que no era joven, que había vivido en la calle por mucho tiempo, pero también dijeron algo más, que ningún perro en ese estado debería haber tenido fuerzas para hacer lo que Cosmo hizo. Sí, Cosmo, así lo bautizó Daniela, porque para ella ese nombre sonaba a estrella, a universo, a algo que aparece cuando el mundo necesita una señal de que no todo está perdido. Mientras Miguel luchaba por vivir en una incubadora, Cosmo descansaba en una colchoneta vieja pero limpia en la casa de Carmenza, quien no aceptó dejarlo en un refugio. «Él salvó una vida, no merece morir solo», dijo. Nadie supo de inmediato quién había dejado a Miguel en las vías. No había cámaras, no había testigos, solo una cinta roja atada a su muñeca y una marca de nacimiento en forma de luna en su omóplato izquierdo. Pero los medios no tardaron en hacerse eco del milagro. «La historia del perro que salvó a un bebé abandonado», titulaban los diarios. «Cosmo, el héroe peludo», escribían en las redes. «¿Quién dejó al bebé?», se preguntaba un país entero. Y mientras tanto, en algún rincón de la ciudad, una mujer joven lloraba frente a la pantalla de un celular. Ella sabía exactamente quién era Miguel y también sabía que si aparecía pondría en peligro su propia vida. Pero esa es otra parte de esta historia. María del Pilar no era mayor. Apenas tenía 19 años, pero en sus ojos había una tristeza de décadas. Desde que su rostro apareció brevemente en las noticias, oculto entre sombras, supo que no podía seguir callada. La historia de Miguel, su hijo, y de Cosmo, ese perro callejero que lo salvó, se extendía como fuego en pasto seco. Todos hablaban del milagro. Nadie sabía la verdad completa. Lo que nadie podía imaginar es que el abandono no fue un acto de crueldad aislada. Fue la culminación de meses de terror, de encierro, de amenazas constantes. María había conocido a Elías cuando tenía apenas 16. Él era mayor, encantador al principio, pero pronto mostró su verdadero rostro, controlador, violento, una sombra que se tragó su juventud. La aisló de su familia, le quitó el teléfono, la llevó a vivir a las afueras, donde nadie preguntaba y nadie respondía. Cuando quedó embarazada, creyó que tal vez algo cambiaría, que un hijo traería luz. Pero Elías solo se volvió más oscuro. La golpeó en varias ocasiones durante el embarazo, y cuando llegó el día del parto, no la llevó al hospital. Le pidió que aguantara, que lo hiciera sola, como las mujeres fuertes. La ayudó una vecina que nunca supo que en esa casa había una joven escondida. Miguel nació una madrugada fría. María no tuvo tiempo de verlo bien. Elías lo envolvió en una manta y se lo llevó sin explicación. Horas después, volvió solo. «No preguntes dónde está, es lo mejor», dijo con los ojos secos y la voz de un desconocido. María gritó, lloró, lo enfrentó. Él le advirtió, si abría la boca, terminaría como el bebé. Ella entendió el mensaje, pero entonces vio la historia en su viejo celular.
un aparato escondido entre el colchón y la pared. Bebé abandonado en las vías, salvado por un perro callejero. Sintió que el alma se le rompía en 1000 pedazos. Era su hijo. Ese era Miguel. Reconoció la mantita, reconoció el cesto. Elías le había mentido. No lo había dado en adopción, no lo había llevado a ningún lugar seguro, lo dejó morir, o al menos eso pensaba él. Pero Cosmo lo impidió. María sabía que tenía que hacer algo. No podía vivir sabiendo que ese bebé crecía sin su madre, sin saber por qué fue dejado atrás. Así que usó el único recurso que tenía, una llamada anónima. Marcó el número de la trabajadora social que apareció en las noticias, Clara Vélez. Usó una cabina pública. Habló poco, dio datos puntuales. Luego colgó. Clara tomó nota de cada palabra. No sabía si era una pista falsa o una confesión disfrazada, pero algo en la voz de aquella chica le hizo sentir que detrás había verdad y miedo. Mientras tanto, Miguel seguía hospitalizado. Su estado mejoraba lentamente. Los médicos se sorprendían de su resistencia. Le decían el chiquito de hierro. Carmenza lo visitaba cada día. Le llevaba ropita que tejía por las noches. Daniela lo abrazaba como si fuera su hermano menor. Incluso Mauricio, tímido como era, solía pasar por la ventana del hospital solo para ver si las luces seguían encendidas. Y Cosmo los miraba a todos desde su rincón, en la casa de Carmenza. No ladraba, no se quejaba, solo observaba, como si supiera que aún no todo había terminado. Una tarde, Clara fue a verlo. Llevaba en las manos una carpeta con documentos, fotos, fechas. ¿Crees que un perro puede identificar a una persona?, le preguntó a Carmenza, mientras Cosmo bostezaba. Él puede reconocer el mal, estoy segura, respondió ella acariciándole el lomo. Clara dejó la carpeta en la mesa. Dentro había un nombre, Elías Montoya. Era un hombre con antecedentes, denuncias por violencia doméstica, ingresos sospechosos. Había trabajado un tiempo como operario cerca de la estación de tren. Todo apuntaba a él, pero faltaba la prueba final. Clara decidió hacer algo que muchos consideraron arriesgado: organizar un encuentro controlado. Un lugar abierto, con policías encubiertos. Invitar a Elías con una excusa y observar. Consiguió el contacto a través de un conocido en los servicios sociales. Dijo que había una posible ayuda para personas en situación de calle con hijos perdidos. Elías cayó en la trampa. Avaricia y arrogancia juntas. Cuando llegó al punto de encuentro, una cancha de barrio, no notó que había más ojos de lo normal. Caminaba tranquilo, hasta que Cosmo lo olió. Estaban a 20 metros. El pastor alemán levantó la cabeza. Luego se puso de pie. Era la primera vez que se movía con esa intensidad desde que lo encontraron. Empezó a caminar hacia él. Sus patas temblaban, pero avanzaba con firmeza. Elías lo reconoció. Lo había visto antes. En las vías lo había ignorado. Y ahora ese mismo perro se paraba frente a él, mirándolo directo a los ojos. Cosmo no ladró, no atacó. Solo se sentó, como diciendo, aquí está, este fue. Elías retrocedió. Intentó escapar, pero ya era tarde. Los oficiales lo rodearon, lo esposaron. Él gritaba que era un error, que no sabía de qué hablaban, pero la historia ya estaba escrita, y el testigo más noble había hablado sin decir una palabra. El arresto fue televisado, el país entero lo vio. Clara lloró. Carmenza también. Cosmo cerró los ojos esa noche, sabiendo que había terminado su trabajo. En la sala del hospital, Miguel dormía. Respiraba tranquilo. Afuera, las luces de la ciudad no eran más frías. Esa noche, algo había cambiado. Elías fue trasladado esa misma noche a una comisaría de seguridad máxima. Durante el trayecto no dejó de maldecir, gritar y negar. Pero sus palabras no tenían fuerza. La mirada del país ya no estaba de su lado. Lo que había hecho no solo era inhumano, era imperdonable.
Dejar a un recién nacido sobre las vías del tren no era un acto de desesperación, era una sentencia de muerte. En cambio, del otro lado de la ciudad, en un pequeño cuarto de hospital con aroma a alcohol y linaza, el pequeño Miguel dormía tranquilo, ajeno a todo. Su pecho se elevaba con ritmo sereno, como si el mundo finalmente le diera un respiro. A su lado, Clara sostenía su manita. La trabajadora social que había visto decenas de casos de abandono, maltrato y pobreza extrema, no recordaba haber sentido algo tan profundo como con este niño. «Eres fuerte, como tu nombre», le susurró. No lejos de allí, en el hogar de doña Carmenza, Cosmo descansaba bajo una manta. Su cuerpo frágil temblaba de vez en cuando. La veterinaria había dicho que su estado era delicado. La desnutrición, la edad, el esfuerzo físico de los últimos días, todo pasaba factura. Pero Carmenza no se resignaba. Cada mañana le preparaba caldo con arroz y pedacitos de carne suave. Le hablaba, le contaba historias, le prometía que no volvería a estar solo. Daniela, la joven vecina que había ayudado en el rescate, también se había encariñado. Incluso había propuesto que cuando Cosmo se recuperara, podrían llevarlo de visita a escuelas para contar su historia. «Los niños deben saber que hay héroes sin capa y sin voz», decía con una sonrisa. Pero el cuerpo de Cosmo no respondía como antes. Una tarde, mientras el sol teñía de naranja los tejados del barrio, Cosmo dejó de comer. Se acurrucó junto a la puerta, mirando hacia la calle. Carmenza lo observó en silencio, entendiendo que algo en él se estaba apagando. «¿Estás esperando algo, mi viejo?», le preguntó con voz quebrada. Cosmo no respondió. Solo respiró hondo, como si inhalara por última vez los olores del mundo que tantas veces lo rechazó. Esa noche el barrio quedó en silencio. Las noticias del arresto de Elías seguían girando en redes, pero en ese pequeño rincón del mundo, lo importante no era la justicia, era la vida, era el amor, era el vínculo inexplicable entre un bebé humano y un perro callejero. A las 3 de la mañana, Carmenza despertó con un presentimiento. Fue al cuarto donde dormía Cosmo. Estaba quieto, demasiado quieto. Se acercó, se agachó, lo acarició. Su cuerpo ya no temblaba. Cosmo había partido. No hubo ladrido de despedida, no hubo alarido, solo un silencio espeso, infinito. Carmenza se quedó ahí, abrazándolo como si fuera un hijo. Lloró en silencio. Después llamó a Clara. «Se fue», dijo simplemente. A la mañana siguiente, la noticia recorrió las calles más rápido que el tren. Murió Cosmo, el perro héroe que salvó al bebé de las vías. Colombia despide a un ángel de 4 patas, la última misión de un perro callejero con alma de gigante. Los homenajes no tardaron. Velas en las aceras, dibujos de niños en la escuela del barrio, ramos de flores en la estación donde todo ocurrió. Pero fue Miguel quien más lo sintió. Aun siendo tan pequeño, cuando Carmenza llegó con la mantita que Cosmo usaba y la colocó a su lado en la cuna del hospital, el bebé sonrió, como si reconociera el olor, la presencia, la ausencia, como si supiera que algo se había ido para siempre. Clara gestionó con rapidez lo que ya era inevitable, una despedida digna. El funeral de Cosmo se realizó en un pequeño parque junto a la estación. Se colocó un ataúd blanco, sencillo, cubierto de flores blancas. Un sacerdote bendijo el cuerpo. Los niños cantaron. Los adultos lloraron. Miguel no asistió, pero su presencia estaba en todos los labios. Nadie podía hablar de Cosmo sin mencionar al bebé. Nadie podía hablar del bebé sin recordar al perro que lo protegió. En medio de la ceremonia, Daniela subió a una pequeña tarima improvisada y leyó un texto. Cosmo no fue un perro común, fue un maestro. Nos enseñó que no se necesita lenguaje para defender la vida, que incluso los más abandonados pueden salvar, y que el amor más puro, muchas veces, viene de quien menos tiene. Gracias, Cosmo, por recordarnos qué significa realmente ser humano. Las palmas fueron lentas, respetuosas. El cielo nublado
pareció guardar silencio en honor al héroe. La comunidad decidió colocar una placa junto a las vías en el lugar exacto donde fue encontrado Miguel. Allí se lee hasta hoy: aquí, un ángel peludo salvó una vida. Que nunca olvidemos el valor de los invisibles. Esa frase quedó grabada no solo en el metal, sino en los corazones. Días después, Clara recibió la llamada definitiva. Miguel estaba fuera de peligro, estable. Pronto saldría del hospital, pero su futuro aún no estaba decidido. María del Pilar, su madre biológica, había sido localizada, pero su situación legal era delicada. No tenía recursos, ni vivienda, ni redes de apoyo. Lo único que tenía era dolor y un deseo inquebrantable de enmendar su error. El sistema no podía darle la custodia de inmediato, pero Clara, después de hablar con ella, sintió algo que no se puede explicar con papeles ni informes. Supo que esa madre, rota por dentro, estaba dispuesta a reconstruirse con tal de volver a ver a su hijo. Y así comenzó otra etapa, un proceso de sanación, de encuentros supervisados, de cartas escritas con lágrimas, de abrazos entre barrotes, de canciones de cuna cantadas a través de una ventana. Miguel no lo sabía, pero su historia estaba uniendo a personas que jamás se habrían cruzado. Y todo gracias a Cosmo. Clara no podía evitar mirar a Miguel y pensar en Cosmo. Cada vez que el bebé abría los ojos, ella sentía que el perro seguía ahí, en forma de latido, como si su energía se hubiera fundido con la del niño. Había algo en su mirada, en esa calma silenciosa, que no se explicaba con ciencia ni con religión. Era como si Cosmo lo hubiera marcado con su amor antes de irse. Miguel fue dado de alta a las 3 semanas del rescate. Ya respiraba sin asistencia, comía bien y hasta emitía pequeñas risas en momentos inesperados. Clara estuvo ahí cuando lo sacaron de la incubadora. Lo envolvió en una manta tejida por Carmenza, lo sostuvo contra su pecho y prometió que haría todo lo posible para que nunca más sintiera abandono. Pero el futuro no era sencillo. Miguel no podía ser entregado a una familia adoptiva sin seguir los procesos legales. Clara, aunque deseaba quedárselo, sabía que eso era profesionalmente delicado. Aún así, algo dentro de ella se rebelaba contra la lógica, porque esto no era solo un caso, era un llamado del destino. Entonces propuso algo distinto: convertirse en madre de acogida mientras se resolvía la situación judicial de María del Pilar. La jueza a cargo del caso aceptó, con una condición: que María iniciara inmediatamente un programa de rehabilitación y pruebas psicológicas, y que Miguel tuviera visitas supervisadas con ella. Clara no dudó, lo aceptó todo. Así comenzaron los encuentros. La primera vez que María vio a Miguel fuera de la pantalla del teléfono fue en una sala blanca del Centro de Protección Infantil. Estaba temblando, con las manos entrelazadas como quien carga un pecado sobre la piel. Llevaba el cabello recogido, la ropa limpia pero gastada y una mirada que suplicaba sin palabras. Clara entró con Miguel en brazos. El bebé, como si reconociera algo invisible, giró la cabeza hacia ella. María soltó un suspiro que parecía contenido desde el parto. No dijo nada, solo lo miró. Clara le ofreció sostenerlo. María extendió los brazos lentamente con miedo, como si temiera romperlo. Lo tuvo en sus manos por primera vez. Sintió el peso leve, el calor. Las lágrimas comenzaron a caerle sin control. Miguel la observó con esos ojos grandes, inocentes, que no sabían de culpas ni de pasado, solo de presencia. «Perdón, mi amor», susurró. «Perdón por todo». Clara, al verla, no necesitó informes ni evaluaciones. Esa madre no había abandonado por odio ni por desinterés. Había sido prisionera, había sido silenciada, pero ahora estaba de pie. Las semanas pasaron. Miguel comenzó a reconocer la voz de María. Se dormía en sus brazos. Balbuceaba sonidos cuando ella entraba en la sala. Los trabajadores sociales lo notaban. El vínculo existía.
y crecía. Mientras tanto, Clara se encargaba de todo lo demás: vacunas, controles médicos, papeles, informes. En las noches lo arrullaba en una pequeña cuna que había colocado junto a su cama. Le leía cuentos, le hablaba de Cosmo. Él fue el primero en amarte, ¿sabes?, decía. El primero en protegerte. Miguel escuchaba con atención, como si entendiera. Daniela, la joven que ayudó en el rescate, también se hizo habitual en las visitas. Jugaba con él, le llevaba juguetes, lo hacía reír. Había algo especial en esa casa. No era solo protección, era comunidad. Y en el fondo, aunque nadie lo decía en voz alta, todos sabían que Cosmo seguía presente. Un día, Clara recibió una carta. Era de María. La carta estaba escrita con letra apretada, tinta azul, y comenzaba así: Clara, no sé cómo agradecerte lo que haces por mi hijo. Sé que no tengo derecho a pedir nada, pero necesito decirte algo. Era una carta honesta, dolorosa. María explicaba cómo fue manipulada, cómo la aislaron, cómo Elías la amenazaba incluso con hacerle daño a su hijo si no obedecía. Contaba cómo lloró durante el parto, cómo escuchó a Elías salir con Miguel y cómo se sintió morir. Pero también decía algo más: yo no quiero recuperarlo solo porque es mi hijo. Quiero hacerlo porque sé que él merece una madre nueva, una que aprenda, una que no repita errores, una que le enseñe a ser valiente como Cosmo. Clara leyó la carta varias veces. Cada palabra se le clavaba en el pecho. Ese mismo día, visitó a la jueza. No quiero separarlos, le dijo, pero tampoco quiero que se apuren los tiempos sin estar seguras. Hagamos esto bien. La jueza, movida por el impacto del caso, accedió a un plan inusual: una crianza compartida por 6 meses, donde María pasaría más tiempo con Miguel en espacios supervisados, mientras Clara mantenía la guarda temporal. Durante ese tiempo se evaluaría el vínculo, la capacidad emocional de María y el bienestar del niño. Y así comenzó una etapa nueva. Miguel cumplió 1 año con 2 tortas pequeñas, una en casa de Clara, otra en el albergue donde María vivía temporalmente. En ambas, una foto de Cosmo presidía la mesa. Era como un miembro ausente pero omnipresente. En el parque del barrio, la estatua en su honor se había vuelto punto de encuentro. Los niños dejaban cartas, las familias iban a leer cuentos. Incluso había quienes aseguraban que, al tocar la escultura, sus perros enfermos mejoraban. Milagros populares, quizás, pero no menos reales para quienes los vivían. Clara, en cada noche, escribía un diario. Un cuaderno donde anotaba todo lo que Miguel hacía, sus primeras palabras, sus caídas, sus risas, sus miedos. En la portada pegó una imagen, la primera foto de Cosmo acostado junto a la mantita donde encontraron a Miguel. Ese diario no era solo un registro, era un testimonio, un puente entre el pasado y el futuro. Y en ese futuro, Clara empezaba a aceptar algo que antes le costaba nombrar. Quizás su rol no era ser la madre definitiva de Miguel, sino ser la mujer que le devolviera a su madre verdadera. El tiempo es extraño cuando se cría a un niño. Hay días que parecen eternos, noches que se escapan como agua y semanas que se convierten en recuerdos antes de poder entender qué pasaron. Para Clara, cada momento con Miguel era una pequeña eternidad. No porque todo fuera perfecto, sino porque todo era real. El niño ya caminaba con torpeza, pronunciaba palabras sueltas: mamá, luz, agua, y se detenía siempre frente a la foto de Cosmo, como si aún esperara verlo regresar. Daniela, quien se había vuelto una hermana mayor para él, decía que cuando Miguel se quedaba callado mirando la ventana era porque soñaba con el perro que lo había salvado antes de que pudiera decir su primer llanto. María, por su parte, no faltaba a ninguna de las sesiones pautadas. Seguía en el albergue, pero ya tenía una beca para formación técnica, gracias a la intervención de Clara y la jueza. Había comenzado a asistir a terapia. A veces llegaba a las visitas con ojeras y con la voz apagada, pero jamás sin una sonrisa para su hijo.
Miguel la reconocía, la llamaba con una voz suave, mamá, y se arrojaba a sus brazos sin miedo. Era un niño sin rencor, un niño que había sido sostenido por demasiados brazos buenos como para temer a los errores de otros. Clara los observaba con una mezcla de ternura y una tristeza que aún no sabía nombrar, no porque no confiara en María, sino porque empezaba a prepararse para el desprendimiento. El amor más honesto, lo había aprendido, no siempre es quedarse, a veces es saber irse. Una tarde de lluvia, cuando las gotas golpeaban el techo con insistencia y la ciudad se recogía en silencio, María pidió hablar a solas con Clara. Fue en un café modesto, cerca del juzgado. No llevaban a Miguel, solo las dos, cara a cara, como dos mujeres que se han encontrado en el mismo punto de dolor. «Gracias por no juzgarme», dijo María, con las manos temblorosas sobre una taza de té. Clara la miró fijo. No tenía nada que juzgar. Lo que hiciste fue sobrevivir. María bajó la mirada. Sus labios se curvaron en algo que no era sonrisa, pero tampoco llanto. «He pensado mucho en Cosmo», dijo de pronto, «en que si él no hubiera estado ahí, nada de esto habría pasado. Ni el rescate, ni tú, ni yo sentada aquí, tratando de recuperar mi vida». Clara asintió. Cosmo se había vuelto ese punto invisible que unía todo, como si su espíritu hubiera trazado un camino imposible para que las piezas se volvieran a encontrar. «A veces creo que era un ángel», dijo Clara. «O una señal», respondió María, «para decirme que tenía otra oportunidad». Se quedaron en silencio. Afuera, la lluvia seguía cayendo. Adentro, el aire estaba cargado de una verdad que ambas sentían. El momento de decidir se acercaba. A las semanas, la jueza convocó a una audiencia especial. Se presentarían los informes psicológicos, las evaluaciones del hogar, los testimonios de Clara, Carmenza y los profesionales que acompañaron a María durante todo el proceso. El juzgado estaba lleno ese día, no por espectáculo, sino por amor. Era como si todos quisieran estar ahí para ver cómo terminaba esa historia que comenzó en las vías del tren y que ahora llegaba a una sala con bancos de madera y olor a documentos. María fue la primera en hablar, con voz clara, sin dramatismo. Contó su historia con honestidad. No pidió lástima, pidió confianza. Después habló Clara. Su testimonio fue sereno pero contundente. Dijo que Miguel estaba creciendo sano, que era feliz, que había aprendido a amar desde el primer día, y que, si bien ella estaría dispuesta a adoptarlo si así lo decidían, también creía que ningún amor sustituía al de una madre que ha renacido. La jueza tomó unos segundos antes de hablar. Miró los informes. Observó a ambas mujeres. «Este no es un caso común», dijo. «Es una historia tejida por la pérdida, la valentía y la compasión, y por eso requiere una decisión que no sea solo legal, sino profundamente humana». Y entonces lo dijo. María del Pilar obtendría la custodia definitiva de Miguel, con acompañamiento terapéutico y visitas periódicas supervisadas durante los primeros meses de transición. Clara no lloró ahí, pero su corazón se encogió, no de tristeza, de orgullo, porque lo habían logrado. Después de la audiencia, María se acercó a Clara con Miguel en brazos. «Él te va a recordar siempre», dijo. Clara acarició la cabeza del niño, que sonreía sin entender que algo acababa de cambiar para siempre. «Y yo a él», respondió, «pero también a ti». Se abrazaron, lento, sincero. En los días que siguieron, Clara ayudó a empacar las cosas del pequeño. Le entregó a María el diario donde había registrado cada paso, cada caída, cada palabra. Le dio también la mantita de Cosmo, esa que aún olía a hogar. La primera noche sin Miguel fue silenciosa. Clara se acostó temprano. No quiso leer. No encendió la televisión. Solo se quedó mirando el techo, recordando la primera vez que lo sostuvo. Pero a la mañana siguiente despertó con un mensaje en su celular. Era una foto. Miguel, en brazos de María, tocando con su manita una estatua de bronce, la de Cosmo, y un texto corto, escrito por María. «Gracias por enseñarme a ser mamá. Cosmo estaría orgulloso».
Clara cerró los ojos, sonrió. Sí, pensó, Cosmo estaría orgulloso. Y ella también. Pasaron los meses. Miguel ya no era un bebé frágil y silencioso. Era un niño enérgico, curioso, con una risa que contagiaba. Le gustaba correr por el pasillo del pequeño apartamento donde vivía ahora con su madre, María del Pilar, que había conseguido empleo como ayudante en una panadería. Se levantaban temprano, desayunaban avena con frutas, caminaban juntos hasta la guardería. Por las noches le leía cuentos antes de dormir, algunos de los mismos que Clara solía leerle. Miguel recordaba las voces, recordaba los gestos. En una repisa, entre libros y dibujos infantiles, había una figura de cerámica, un perro de orejas grandes y mirada noble. Era Cosmo. María le había contado su historia muchas veces. Cómo fue él quien lo protegió cuando nadie más lo hizo. Cómo fue su primer amigo, su primer guardián. Él me salvó la vida, ¿verdad, mamá?, preguntó Miguel una noche antes de cerrar los ojos. Sí, mi amor, él te salvó y a mí también, porque María del Pilar, aunque aún tenía cicatrices invisibles, había cambiado. Era fuerte, era libre. Y cada día que despertaba con Miguel a su lado, sentía que la vida le había dado una segunda oportunidad. Una tarde, mientras barría el frente de la panadería, vio pasar a Clara por la acera opuesta. Llevaba una bolsa de compras y un abrigo rojo. María cruzó la calle sin pensarlo. ¡Clara! Ella se detuvo y sonrió de inmediato. No se veían desde hacía un par de semanas, aunque se escribían con frecuencia. Clara se había prometido mantener cierta distancia para permitir que María y Miguel construyeran su vínculo sin interferencias. Pero eso no significaba olvido. «Qué gusto verte», dijo Clara abrazándola. «¿Tienes un minuto?» Fueron a una banca en la plaza cercana. El sol caía suave sobre los edificios. Un grupo de niños jugaba con una pelota cerca. María sacó del bolso un cuaderno. «Mira», dijo, entregándoselo. Clara lo abrió. Era el nuevo diario de Miguel, escrito por María. Había dibujos, pequeñas anécdotas, frases graciosas que el niño decía. Una que Clara leyó en voz alta la hizo reír. «Hoy Miguel me dijo que cuando sea grande quiere ser perro, porque los perros son más valientes que los humanos. Él habla de Cosmo, como si lo hubiera conocido en persona», dijo María con los ojos brillando, «como si lo recordara». Clara asintió. «Tal vez lo hace, no con la mente, pero con el corazón». Ambas se quedaron en silencio, escuchando los gritos de los niños, las bocinas lejanas, el murmullo de la ciudad. «Quiero que vengas a su cumpleaños», dijo María de pronto. «Será la próxima semana, solo algunos vecinos. ¿Y tú?» Clara dudó un segundo. Luego asintió. «Será un honor». El día del cumpleaños llegó con cielo despejado. María decoró el patio trasero del edificio con globos reciclados y guirnaldas hechas a mano. Miguel, con una camiseta azul con la cara de un perro estampada, corría de un lado a otro saludando a cada invitado como si fuera el anfitrión de una gran gala. Clara llegó con una caja envuelta en papel dorado. Miguel corrió hacia ella. «¡Tía Clara!». El corazón de ella dio un vuelco. Lo abrazó, fuerte. «¡Feliz cumpleaños, mi valiente!». Dentro del paquete había un peluche grande, suave, de un pastor alemán. En el cuello llevaba un pequeño collar con una chapita. «Cosmo, siempre contigo». Miguel lo abrazó y no lo soltó por el resto del día. Hubo torta, hubo juegos y al final hubo algo más. Un momento que nadie esperaba. Daniela, la joven vecina que había ayudado en el rescate original, llegó un poco más tarde. Había estado estudiando en otra ciudad, pero volvió especialmente para la ocasión. Llevaba consigo un cuaderno, uno grande, con tapas duras y una portada que decía «El cuento de Miguel y Cosmo». «Lo escribí para él», dijo, mientras Miguel se sentaba a su lado en una colchoneta. Todos hicieron silencio. Daniela comenzó a leer. Era una historia escrita con lenguaje infantil pero con profundidad.
Hablaba de un cachorro que vagaba solo por las calles, buscando algo que no sabía nombrar, hasta que un día encontró a un bebé llorando sobre unos rieles y supo que eso que buscaba tenía nombre: propósito. Narraba cómo el cachorro lo protegió, cómo lo acompañó, cómo incluso, después de partir, seguía ladrando desde las estrellas. Miguel escuchaba con los ojos muy abiertos. A cada página abrazaba más fuerte su peluche. Cuando terminó, el niño levantó la mirada. ¿Cosmo está en el cielo? Daniela sonrió. Sí, pero también está aquí, dijo, tocándole el pecho. María abrazó a su hijo. Clara los miraba. Pensaba en todo lo que había pasado, en las noches sin dormir, en el miedo, en la incertidumbre, en cómo una historia que pudo ser tragedia se transformó en algo más, en amor, en comunidad, en renacimiento. La fiesta terminó cuando ya caía la tarde, pero la historia no, porque cada día con Miguel era una nueva página. Esa noche, mientras lo arropaba en la cama, María le preguntó: ¿cuál fue tu parte favorita del día? Miguel no dudó. Cuando escuchamos el cuento y cuando vino Cosmo, dijo mirando su peluche. Él me vio, ¿verdad? María besó su frente. Él siempre te ve, mi amor. Y apagó la luz. En la oscuridad, el brillo tenue del collar del peluche reflejaba un destello, como una estrella, como una promesa, como un recuerdo que nunca se iría. El cumpleaños de Miguel había dejado una sensación cálida en todos los que asistieron. Para muchos fue solo una tarde bonita, para otros fue una celebración más, pero para María del Pilar fue el cierre simbólico de un ciclo que durante mucho tiempo creyó que nunca cerraría, el de la culpa, el del miedo, el de la oscuridad. Sin embargo, los cierres verdaderos no siempre llegan de golpe. A veces se presentan en fragmentos, como ecos del pasado que regresan a tocar la puerta cuando menos se esperan. Una semana después del cumpleaños, María recibió una carta sin remitente. El sobre estaba arrugado, mal escrito, con su nombre completo y la dirección del albergue donde había vivido. Lo abrió con las manos temblorosas. El contenido era breve, apenas unas líneas escritas con una caligrafía torpe. No me arrepiento, pero supongo que tú sí. Yo solo quise borrar un problema. Tú hiciste un escándalo. Disfruta al mocoso mientras puedas. Nada es para siempre. No estaba firmado, pero María no necesitaba ver un nombre. Elías. Un nudo le cerró el estómago. No por miedo, no por amenaza directa, sino por lo que significaba. Él aún la buscaba, a pesar de estar preso, a pesar de todo. Durante los días siguientes, María evitó contarle a Clara. No quería preocuparla, pero cada vez que salía a la calle con Miguel, miraba a su alrededor. Cada vez que sonaba el teléfono, sin que nadie hablara del otro lado, el corazón se le detenía un segundo. Finalmente, no pudo más. Se lo contó a Clara una tarde en el parque, mientras Miguel jugaba a hacer montañas de tierra con una pala roja. No sé si debo tomarlo como una amenaza real o como un intento de molestarme, dijo María, con los ojos fijos en su hijo. Clara no tardó en responder. Cualquier cosa que venga de él debe tomarse en serio. Vamos a hablar con la jueza. El sistema judicial, esta vez, reaccionó con rapidez. Elías fue trasladado a otro centro penitenciario con restricciones más estrictas de correspondencia. La jueza dictó una orden de protección para María y Miguel y asignó un agente de enlace para cualquier situación. Aún así, la tranquilidad se quebró por unos días. María volvía a sentir que su presente, tan cuidadosamente reconstruido, podía tambalear. Pero no estaba sola. Clara, como siempre, no la soltó. No importa si vuelve a escribir, lo que importa es que tú ya no eres la mujer que él podía controlar. Esa frase quedó resonando en la mente de María durante días, porque tenía razón, ya no era la misma. Ahora caminaba con la cabeza en alto, ya no temía a la ciudad, ni a los juicios, ni a las sombras. Había encontrado su centro, y su centro tenía nombre: Miguel. En paralelo, Daniela, la vecina joven que había escrito el cuento para el cumpleaños,
comenzó a trabajar en un proyecto más ambicioso. Inspirada por la historia de Miguel y Cosmo, presentó una propuesta en la universidad. Una serie de cuentos infantiles basados en animales reales que hubieran realizado actos heroicos. El primer volumen se titularía Cosmo, el perro que salvó una vida. El proyecto fue aceptado con entusiasmo por su facultad y recibió apoyo editorial. Daniela decidió incluir no solo la historia, sino también ilustraciones hechas por niños del barrio. Fue casa por casa, preguntando si los pequeños querían dibujar cómo se imaginaban a Cosmo. Algunos lo pintaron con alas, otros con capa. Algunos lo dibujaron como un perro gigante que abrazaba el mundo. Miguel, con ayuda de su madre, también participó. Su dibujo mostraba un tren, un cesto de bebé y un perro de ojos grandes y cola en movimiento. En la esquina inferior, con trazos irregulares, escribió «Gracias, Cosmo». Cuando Daniela vio ese dibujo, supo que la historia había trascendido, que ya no era solo un evento puntual. Se había convertido en memoria colectiva. Un mes después, en una ceremonia pequeña pero emotiva, se lanzó el libro en la biblioteca del barrio. Asistieron familias, profesores, vecinos y medios locales. Miguel se sentó en primera fila, con su peluche de Cosmo en brazos. María a su lado con los ojos brillando de orgullo. Clara, sentada en la segunda fila, observaba todo con el corazón en calma. Daniela leyó en voz alta el último párrafo del libro. Cosmo no entendía de leyes, ni de maldad, ni de abandono. Solo entendía de amor. Por eso, cuando escuchó el llanto de un bebé sobre las vías, no dudó. Corrió, ladró, salvó. Y aunque ya no está entre nosotros, su ladrido sigue sonando. Cada vez que alguien decide proteger a otro sin esperar nada a cambio. Hubo aplausos, llantos, abrazos. Después del evento, un periodista se acercó a María con respeto. ¿Puedo hacerte una última pregunta?, le dijo. ¿Qué crees que te enseñó Cosmo? María pensó unos segundos. Me enseñó que no importa cuán rota estés, siempre puedes proteger a alguien y que cuando lo haces, te reconstruyes. El periodista asintió, cerró su libreta. No necesitaba más. Esa noche, ya en casa, Miguel quiso que le leyeran el cuento de Cosmo una vez más. Lo había escuchado tantas veces que ya se lo sabía de memoria. María se sentó a su lado, lo arropó y comenzó a leer. Pero a mitad del cuento, Miguel interrumpió. «Mamá, ¿Cosmo me cuida todavía?». María cerró el libro y le acarició el cabello. «Claro que sí, desde el cielo, desde tu corazón, desde todas partes». Miguel sonrió. «Entonces no tengo miedo, nunca». María apagó la luz, con una paz que no sentía desde hacía años. Y en la oscuridad del cuarto, solo quedó la respiración tranquila de un niño que había sido salvado y de una madre que había vuelto a nacer. Los días que siguieron al lanzamiento del libro fueron extrañamente tranquilos. Después de tanto dolor, lucha y transformación, la calma se sentía casi extraña para María. Se despertaba cada mañana antes del amanecer, preparaba el desayuno mientras Miguel aún dormía y lo observaba desde la puerta de su cuarto. Dormía con el peluche de Cosmo apretado contra el pecho, como si aún necesitara esa presencia silenciosa para sentirse seguro. Miguel había cambiado. Ya no era solo el niño que reía con facilidad o que corría sin miedo por los pasillos. Había una profundidad nueva en su mirada, una especie de madurez que no correspondía a sus años. Era como si, de alguna manera, hubiera heredado todo lo vivido a través de los silencios de los adultos que lo rodeaban. Una tarde cualquiera, mientras jugaban en el parque, Miguel le dijo a su madre: «Mamá, ¿y si yo salvo a alguien cuando sea grande?». María se quedó quieta un segundo, lo miró, sonrió. «Entonces vas a tener el corazón más grande que cualquiera, mi amor, como Cosmo». Sí, como Cosmo. Clara seguía presente en sus vidas, aunque más desde la distancia. Habían acordado que Miguel necesitaba construir su mundo con su madre, sin depender emocionalmente de figuras externas como una muleta.
Pero eso no significaba ausencia. Clara llamaba de vez en cuando. A veces enviaba cartas con pequeños libros ilustrados o dibujos que hacía con los niños de su grupo de apoyo. Una tarde, Clara fue invitada a dar una charla en una escuela del centro sobre vínculos afectivos en la infancia. Decidió compartir la historia de Miguel y Cosmo, sin nombres, sin detalles que expusieran a nadie, pero con la profundidad suficiente como para que quienes la escucharan entendieran el impacto que puede tener un solo acto de amor. Cuando terminó, una niña de 8 años levantó la mano. ¿Usted cree que los animales sienten como nosotros? Clara no dudó. A veces más. Algunos días después, Miguel comenzó a tener pesadillas. Se despertaba en la madrugada gritando. María lo encontraba empapado en sudor, con los ojos abiertos como si algo oscuro lo hubiera seguido desde el sueño. Le costaba hablar, pero en un par de ocasiones alcanzó a decir: tren, ruido, Cosmo. María lo abrazaba con fuerza. No decía nada, pero en el fondo sabía que, aunque Miguel no recordaba conscientemente lo que vivió en aquel cesto sobre los rieles, su cuerpo no había olvidado. El trauma a veces se esconde y a veces regresa cuando ya crees que estás a salvo. Entonces, por consejo de Clara, comenzó a llevarlo a una terapeuta infantil, la misma que la había ayudado a ella. La especialista, una mujer amable llamada Nora, propuso trabajar con dibujos y juegos simbólicos. Él tiene que contar su historia con sus propias herramientas, dijo, no la que los adultos cuentan, sino la suya. En las primeras sesiones, Miguel no hablaba mucho, pero dibujaba trenes, perros, estrellas y a veces un niño pequeño en un cesto. Con los días comenzó a decir cosas como: este niño tiene miedo, pero hay un perro que lo cuida. Nora no forzó nada, dejó que él guiara. Hasta que una tarde Miguel señaló uno de sus dibujos y dijo con voz segura: este soy yo, y este es Cosmo. Me salvó porque sabía que yo podía vivir. María, que observaba desde una sala contigua a través de un vidrio, rompió en llanto. No por tristeza, sino por el milagro que presenciaba. Su hijo recordaba con amor lo que pudo haber sido su fin. Y ese amor lo había salvado 2 veces. El invierno llegó a la ciudad con sus vientos fríos y sus cielos grises. Pero en el corazón de Miguel algo seguía ardiendo. Una necesidad de contar, de expresar, de compartir lo que vivía por dentro. Un día le dijo a su madre: quiero hablar en la escuela sobre Cosmo. María dudó, no por vergüenza, sino por protección. ¿Estás seguro? Sí. Quiero que mis amigos sepan que hay héroes de verdad y que los perros no son solo mascotas. A veces son familia. La escuela organizó una pequeña actividad, Día de los Héroes Invisibles. Los niños podían hablar de personas o animales que los inspiraban. Cuando fue el turno de Miguel, se paró frente a su clase con una foto de Cosmo que Clara le había regalado tiempo atrás. Temblaba un poco, pero habló con voz clara. Este es Cosmo, me cuidó cuando era un bebé, me salvó de un tren, y aunque ya no está, siempre está conmigo. Los otros niños escuchaban en silencio. Miguel continuó: y aprendí que no necesitas ser grande para proteger a alguien, solo necesitas querer mucho. Hubo aplausos y algunos ojos con lágrimas entre los profesores. Esa noche, María lo abrazó por largo rato. Estoy orgullosa de ti, hijo. ¿Crees que Cosmo también? Más que nadie. Clara, al enterarse del discurso de Miguel, escribió una carta. Querido Miguel, a veces pienso en todo lo que no dijimos, en todas las palabras que nunca hicieron falta porque nuestros abrazos hablaron por nosotros. Pero hoy quiero decirte algo con letras grandes. Tú eres el regalo más valiente que me dio la vida. Cosmo te eligió, y cuando él se fue, tú me enseñaste a no tener miedo a perder, porque contigo aprendí que todo lo que se ama de verdad nunca se va del todo. Gracias por recordarme que los milagros existen. Te quiere para siempre, Clara. Miguel la leyó con ayuda de su madre. Luego guardó la carta en una caja que llamaba Mi Cofre Secreto,
junto con la manta de Cosmo, el primer dibujo que hizo de él, y una piedra que había recogido del parque el día del cumpleaños, convencido de que brillaba un poco más de lo normal. Tal vez sí brillaba. Tal vez Cosmo seguía allí, en la risa de Miguel, en las cartas de Clara, en los pasos firmes de María, en cada rincón donde alguien decide amar sin condiciones. Los meses avanzaban como hojas empujadas por el viento, a veces suaves, a veces impredecibles. Miguel ya no era un niño que miraba el mundo con ojos nuevos. Era un niño que recordaba, que construía sentido a partir de cada palabra que escuchaba, de cada silencio que sentía. María lo veía crecer y al mismo tiempo veía florecer algo dentro de sí que creía perdido hacía mucho tiempo. La capacidad de confiar, no solo en otros, sino en sí misma. Había días difíciles. La vida no se volvió mágica de un momento a otro. Había cuentas que pagar, turnos extendidos en la panadería, noches de fiebre o preguntas imposibles que Miguel hacía mientras cenaban. Como la vez que, con total naturalidad, preguntó: ¿por qué me dejaron en las vías? María sintió que el aire se le detenía, no porque no esperara la pregunta, sino porque no se sentía lista para decirle toda la verdad. Lo miró, respiró hondo. Fue una decisión que nunca debió pasar, pero no fue tu culpa. Nunca lo fue. Fuiste amado desde el principio, solo que el miedo a veces hace que las personas se equivoquen. Miguel bajó la mirada, pensativo. Luego dijo: pero ahora ya no tengo miedo. Tengo a Cosmo y a ti. Ella sonrió, conteniendo las lágrimas. Y yo te tengo a ti, que vale más que todo. Un domingo por la mañana, mientras caminaban hacia la feria del barrio, pasaron frente al mural que los vecinos habían pintado en honor a Cosmo meses atrás. Era una imagen gigante, Cosmo corriendo entre estrellas, con un cesto en la boca. A su alrededor, niños, árboles, trenes detenidos. Miguel se detuvo frente al mural, como lo hacía siempre, y le habló en voz baja: «Cosmo, hoy voy a comprar pan con mamá y después vamos al parque, ¿quieres?». No esperaba respuesta, solo lo decía como quien conversa con alguien que forma parte del paisaje, del alma. Un hombre mayor que pasaba por allí los escuchó, se detuvo. «¿Ese mural es de un perro real?», María asintió. «Sí, salvó a mi hijo cuando era un bebé». El hombre frunció el ceño, se acercó un poco más. Tenía ojos cansados pero atentos. Llevaba una boina y un bastón de madera. «¿Y fue aquí, en esta estación?». «Sí», respondió ella. «Hace años. Se llamaba Cosmo». El hombre se quedó en silencio largo rato. Luego dijo algo que los dejó congelados. «Yo trabajaba como guardagujas en esa estación. Recuerdo que un día, hace como 5 o 6 años, pararon el tren de emergencia porque dijeron que un perro estaba ladrando como loco en los rieles. Me pidieron ir a revisar, pero cuando llegué ya no había nadie. Solo encontré un cesto volcado a un lado y un pañuelo rojo colgando del poste». María sintió que algo se abría dentro de su pecho. Nunca habían sabido cómo fue exactamente el momento del rescate, más allá de lo contado por doña Carmenza. Pero ahora, años después, una nueva pieza encajaba. «¿Y el pañuelo?», preguntó Miguel, curioso. El hombre sonrió. «Lo guardé. Estaba bordado», decía Miguel. No sabía por qué, solo lo guardé. María se llevó la mano al rostro. Recordó entonces que antes de que Elías se llevara al bebé, ella había atado ese pañuelo bordado con el nombre. Fue lo único que pudo darle. ¿Aún lo tiene? «Claro. ¿Quieren verlo?». El hombre, que se llamaba Don Ernesto, los invitó a su casa. Era un departamento pequeño, repleto de relojes antiguos y fotografías en blanco y negro. Sacó una caja de madera del armario. Dentro, cuidadosamente doblado, estaba el pañuelo. Era rojo intenso, gastado por el tiempo, con bordes dorados. En el centro, bordado con hilo azul, el nombre: Miguel. María lo tomó con manos temblorosas, lo acercó al rostro, lo olió, lo apretó contra el pecho. Miguel lo observaba en silencio, como si entendiera que ese pedazo de tela era una raíz,
un vínculo tangible con algo que había estado enterrado en la niebla del pasado. ¿Me lo puedo quedar?, preguntó él, casi en susurro. Don Ernesto asintió con ternura. Es tuyo desde el principio. Cuando regresaron a casa, Miguel no soltaba el pañuelo. Lo llevó a su cuarto, lo guardó junto a la carta de Clara y a la manta de Cosmo. Cerró la caja, le puso llave y dijo: «Ahora tengo todas mis cosas mágicas». María lo abrazó por detrás y pensó que sí, tal vez eran mágicas. O tal vez eran solo lo que realmente importa. Memorias que nos recuerdan quiénes somos y cuánto hemos sido amados. En los días siguientes, Miguel comenzó a dibujar de nuevo. Pero esta vez no eran trenes ni cestos, eran caminos, senderos que salían del cielo y tocaban la tierra. Caminos por los que viajaban huellas de perro, estrellas y niños tomados de la mano. Cuando Clara los visitó una tarde de sábado, Miguel corrió a mostrarle su nuevo cuaderno de dibujo. «Este es el camino de Cosmo», dijo, «el que usa para venir a vernos desde el cielo». Clara lo miró largo rato, luego lo abrazó. «¿Y tú lo ves? No siempre, pero lo siento». En medio de todo, la vida continuaba con su andar. María fue ascendida en la panadería. Miguel fue aceptado en una escuela con programa artístico. Clara comenzó a escribir un libro con historias reales de vínculos entre animales y humanos. Y Daniela, ahora graduada, trabajaba ilustrando cuentos. El mundo parecía alinearse con una historia que comenzó mal, pero que se negaba a terminar triste. Y así, día tras día, sin necesidad de grandes eventos ni tragedias nuevas, la historia de Cosmo seguía creciendo, latiendo en cada gesto de amor cotidiano, en cada decisión tomada desde el cuidado y no desde el miedo. Porque a veces, lo más extraordinario no es lo que cambia el mundo de una vez, sino lo que sigue cambiando vidas en silencio. Habían pasado 5 años desde aquella mañana en la que el llanto de un bebé y los ladridos desesperados de un perro cambiaron el destino de varias vidas. 5 años en los que las estaciones cambiaron de color, los días se hicieron rutina, y las heridas, aunque no del todo cerradas, aprendieron a convivir con la memoria. Miguel tenía ahora 6 años, ya leía cuentos por su cuenta, ya escribía pequeñas frases que dejaba pegadas en la nevera con imanes. Frases como: «Cosmo me cuida cuando duermo», «Mamá es mi sol», «El amor no se ve, pero se siente». María guardaba cada una de esas notas como si fueran billetes de un tesoro que había estado enterrado bajo tierra muchos años. Para ella, cada palabra escrita por Miguel era una prueba viviente de que el amor puede brotar incluso en los terrenos más hostiles. Pero no todo era siempre dulce. La historia de Cosmo, que tanto les había dado, también comenzaba a volverse una especie de símbolo público. Y con ello venía algo nuevo: la exposición. Un día, una editorial contactó a Clara con una propuesta ambiciosa. Querían producir un largometraje basado en la historia de Cosmo y Miguel, con actores, con recreaciones, con licencia internacional. Clara, sorprendida, no respondió de inmediato. En lugar de tomar la decisión sola, reunió a María, a Daniela y a Miguel. «Esta historia nos pertenece a todos», dijo, «y nadie debería tomar decisiones importantes sin consultar a quienes la vivieron». María escuchó con atención la propuesta. Daniela pareció entusiasmada desde el principio, pero Miguel se quedó en silencio. «¿Van a hacer que otro niño me haga de mí?», preguntó. «Sí, probablemente un actor», respondió Clara con delicadeza. «¿Y van a poner a otro perro como Cosmo?». «Sí, un actor canino también». Miguel pensó un momento. Luego dijo: «Entonces no es mi historia, es otra». La sala quedó en silencio. María se acercó a su hijo. «¿No quieres que la hagan?». Miguel se encogió de hombros. «Solo quiero que si alguien cuenta mi historia, diga que Cosmo era de verdad». La conversación quedó en suspenso. No se firmó ningún contrato. Clara le explicó a la editorial que aunque había interés, lo más importante era el respeto por los hechos y por las personas involucradas.
y especialmente por un niño que, a pesar de todo lo que vivió, seguía teniendo el derecho de decidir cómo se contaba su verdad. Al mes siguiente llegó otra propuesta, esta vez más íntima. Un museo local de memoria y derechos humanos quería incluir la historia de Cosmo y Miguel en una exposición permanente sobre actos de heroísmo anónimo, nada comercial, solo una vitrina, una foto, tal vez el pañuelo rojo bordado con el nombre Miguel. María aceptó sin dudarlo. El día de la inauguración, la pequeña sala del museo estaba llena. Había familias, niños, ancianos, reporteros. En una esquina, el pañuelo flotaba dentro de una caja de cristal, acompañado por una breve leyenda. Este pañuelo fue lo único que una madre aterrada pudo dejarle a su hijo. Fue también la pista que un perro sin dueño siguió para salvarlo. Esta es la historia de Miguel y de Cosmo. Una historia que no habla de abandono, sino de redención. Miguel miraba el pañuelo con los ojos muy abiertos. Luego le dijo a su madre: «Ahora sí parece que Cosmo puede vernos a todos». María asintió. «Y todos pueden verlo a él». Con el paso del tiempo, Miguel comenzó a entender más detalles de su historia. María, con el acompañamiento de la terapeuta, fue contándole todo en fragmentos, sin dramatismos, con mucha verdad, pero también con mucho cuidado. Le habló de Elías, de lo que vivió, de cómo sobrevivieron, y Miguel, con una madurez que sorprendía, escuchaba, procesaba y luego dibujaba. Sus dibujos ya no eran solo trenes o perros celestiales. Comenzaron a aparecer figuras oscuras, sombras con manos largas, y luego al lado siempre había una luz. A veces era una estrella, a veces un perro, a veces una madre. En uno de esos dibujos, Clara notó algo peculiar. Había una sombra con los ojos cerrados y un niño de pie con una espada de cartón. Encima escribió: «No le tengo miedo, tengo a Cosmo, tengo a mamá, tengo voz». Ese dibujo fue enmarcado y colocado en la sala de la casa, no como un adorno, sino como una declaración. El vínculo entre Clara y la familia seguía firme. Aunque ya no era figura legal en sus vidas, seguía siendo parte del círculo íntimo, una especie de madrina emocional. Un día, Clara le propuso a María un viaje, una escapada de fin de semana a una finca, con los niños del grupo de apoyo que ella coordinaba. Miguel puede conocer a otros niños con historias difíciles, ver que no está solo. María aceptó. Y así, en un sábado de cielo limpio, viajaron a las montañas con un grupo de 10 niños y 5 adultos. Allí, entre árboles, fogatas y juegos al aire libre, Miguel conoció a Emiliano, un niño que había perdido a sus padres en un accidente. Se hicieron amigos al instante. Corrían, inventaban historias, hacían espadas de ramas. Una noche, alrededor de la fogata, los adultos propusieron que cada niño compartiera algo especial. Cuando fue el turno de Miguel, se puso de pie y dijo: «Yo no siempre viví con mi mamá, pero ahora sí. Antes me cuidó un perro, se llamaba Cosmo, me salvó de un tren y ahora vive en las estrellas. Lo dibujo mucho, porque cuando lo dibujo, siento que está conmigo». Nadie dijo nada por unos segundos. Luego Emiliano levantó la mano. «¿Puedo dibujarlo también?». Miguel sonrió. «Sí, pero tienes que ponerle una estrella en la cola. Así sabrá que eres amigo». Todos comenzaron a reír. Y allí, en medio del bosque, nació algo nuevo. Una red de historias compartidas, de cicatrices visibles y abrazos invisibles. Esa noche, María y Clara se sentaron a un lado de la fogata, viendo cómo los niños dormían bajo mantas. «A veces no entiendo cómo sobrevivimos», dijo María. Clara sonrió mirando las llamas, porque alguien tenía que contar la historia y alguien tenía que escucharla. La noche en la finca terminó con el cielo lleno de estrellas. Miguel dormía envuelto en una manta tejida por Carmenza, la misma que había guardado desde aquellos días en que Cosmo aún respiraba. A su lado, Emiliano abrazaba su peluche, y los demás niños del grupo dormían tranquilos, como si aquel rincón del mundo les hubiera dado un respiro que no conocían desde hacía tiempo.
María se levantó temprano. Caminó hasta una colina baja desde donde se podía ver el sol asomarse. Clara la alcanzó poco después, con 2 tazas de café en las manos. Se sentaron en silencio unos minutos. ¿Sabes lo que más me cuesta todavía?, dijo María, sin apartar la vista del horizonte. Perdonarme. Clara asintió. No era la primera vez que lo escuchaba, ni la primera persona que se lo decía. Porque en el fondo, continuó María, por más que entienda lo que pasó, por más que haya cambiado, hay una parte mía que aún se ve a sí misma dejando ese pañuelo en el brazo de Miguel y soltándolo. Clara puso la taza en el suelo. Se inclinó hacia ella. María, no lo soltaste, lo entregaste, y gracias a eso él llegó hasta Cosmo, hasta Carmenza, hasta mí, y ahora está aquí, fuerte, entero, amado. María apretó los labios conteniendo el llanto. A veces me gustaría haber sido otra, más valiente, más rápida, y sin embargo, respondió Clara, fuiste exactamente la madre que él necesitaba para renacer. Lo llevas en los ojos, en la voz, en cada paso que das. María se permitió llorar, por fin, no por debilidad, sino por alivio. De regreso en casa, Miguel dibujó una escena del campamento, la fogata, los niños, las estrellas, y en una esquina, un perro de ojos grandes observando desde lo alto. No tenía nombre escrito, no hacía falta. Pasaron algunas semanas. La rutina volvió con sus ritmos, escuela, trabajo, tareas, meriendas. Pero algo había cambiado. Miguel estaba más comunicativo, más reflexivo. Un día, mientras recogían la mesa después de cenar, le preguntó a María, ¿tú sabías que Cosmo no tenía casa? Sí, lo sabía. ¿Y tú sabías que él también tuvo miedo? María se detuvo. Lo miró. Sí, seguro que sí. Miguel bajó la voz. Entonces, ¿puedo decir que nos parecemos? Claro que sí, hijo. Entonces, si él pudo ser valiente, yo también puedo. Inspirado por esa conversación, Miguel comenzó a escribir pequeños cuentos en su cuaderno. No usaba palabras complicadas, solo frases honestas, sencillas, llenas de alma. Los tituló Historias desde el corazón. Uno de ellos decía, había una vez un niño que no recordaba dónde nació, pero sí quién lo salvó. No recordaba quién lo abrazó primero, pero sí quién nunca lo soltó. Otro decía, un perro sin casa encontró a un niño sin voz, y juntos aprendieron que no se necesita tener todo para tenerlo todo. María leyó cada cuento con los ojos empañados. Sabía que estaba presenciando el proceso más hermoso, el de un niño que no solo superaba su dolor, sino que lo transformaba en arte, en ternura, en mensaje. Daniela, que ahora trabajaba como ilustradora en una editorial infantil, leyó los cuentos y tuvo una idea. Miguel, ¿te gustaría que hiciéramos un libro juntos? Yo escribo y tú dibujas. Exacto. Y podríamos donarlo a niños que viven en refugios, para que ellos también sepan que las historias tristes pueden tener finales hermosos. Miguel no lo dudó. Se puso manos a la obra. Durante varias tardes, María lo ayudaba a organizar sus ideas, a corregir palabras, a elegir títulos. El proyecto tomó forma. Lo llamaron Cosmo y yo, cuentos para ser valiente. La editorial aceptó publicarlo como edición especial para bibliotecas comunitarias. Cuando el libro salió impreso, Miguel lo sostuvo en sus manos con cuidado, como si fuera una criatura viva. Este también es de Cosmo, dijo, y en la dedicatoria escribió, para todos los que alguna vez tuvieron miedo, y para Cosmo, que me enseñó a no rendirme. El lanzamiento fue en la misma biblioteca donde años antes habían inaugurado la vitrina con el pañuelo rojo. Ahora, el pañuelo seguía allí, pero también había una nueva sección, una mesa con los cuentos de Miguel y una foto suya al lado de Daniela, sonriendo, mostrando su primer libro. La comunidad entera asistió. Clara, Carmenza, los vecinos del barrio, los niños del grupo de apoyo, incluso el viejo don Ernesto con su bastón de madera. María miraba la escena desde el fondo del salón.
No necesitaba estar en el centro, solo necesitaba saber que su hijo, ese niño que un día casi fue borrado del mundo, hoy era autor, narrador, testigo y guía. Y todo gracias a un perro callejero. Esa noche, ya en casa, Miguel puso su libro en la repisa junto al peluche de Cosmo. ¿Sabes qué quiero hacer ahora, mamá? ¿Qué, mi amor? Quiero enseñar a otros niños a escribir sus cuentos. María se agachó a su altura. ¿Y por qué eso? Porque cuando uno escribe, ya no se siente solo. Siente que hay alguien que va a leerlo. Y eso es como tener un amigo invisible. La abrazó fuerte. Como Cosmo, repitió ella. Los días siguientes trajeron una calma distinta, una calma ganada. Ya no era la ausencia de problemas, sino la presencia de sentido. La vida seguía teniendo dificultades, pero ahora cada dificultad encontraba una respuesta en el amor, en la palabra, en la memoria. Miguel seguía creciendo, y con él, el legado de un perro que nunca tuvo hogar, pero encontró un propósito. Porque al final, ser hogar de alguien no es un lugar, es una decisión. Y Cosmo, aquel pastor alemán sin nombre, sin cama, sin voz, había decidido ser hogar para un niño, para una madre, para un barrio, para todos. Era primavera, cuando Miguel recibió una invitación especial. Una escuela rural, ubicada en un pueblo pequeño de Antioquia, había leído su libro Cosmo y yo, Cuentos para ser valiente. Una profesora, emocionada por la historia, decidió usarlo como lectura principal en un taller de expresión emocional para niños de primaria. La invitación era simple, pero poderosa. Querido Miguel, nos encantaría que vinieras a conocer a nuestros estudiantes. Ellos han leído tu libro, han dibujado a Cosmo y quieren contarte cómo tu historia los hizo sentir menos solos. Miguel leyó la carta con el ceño fruncido, como quien no termina de creerse que alguien, lejos de casa, haya leído sus palabras. ¿Puedo ir, mamá? Claro que sí, amor. Vamos los dos. Clara, ao saber da novidade, decidiu ir também. E Daniela, que seguia ilustrando novos livros com base nos textos de Miguel, pegou o primeiro ônibus disponível. A visita se transformou num pequeno reencontro daqueles que haviam sido moldados pela mesma história. El pueblo era tranquilo, rodeado de montañas y cafetales. Las casas de colores se alineaban como hilos de una manta tejida a mano. La escuela era modesta, pero luminosa. Un mural hecho por los niños mostraba un gran perro con estrellas en los ojos y una estela de huellas detrás. Cuando llegaron, los niños los esperaban sentados en semicírculo, con sus libros en las manos y sonrisas ansiosas. Miguel estaba nervioso, pero no por miedo. Era un nerviosismo bueno, como el que se siente antes de contar algo muy importante. Una niña de trenzas largas se levantó primero. Hola, Miguel. Me llamo Juliana. A mí me dolía la barriga por las noches, porque mis papás pelean. Pero cuando leí tu cuento, abracé a mi perro Chispa, y ya no me duele tanto. Gracias. Luego habló Tomás. Yo pensé que era el único que tenía pesadillas, pero ahora sé que hay muchos que también sienten miedo. Tu historia me ayudó a no tener vergüenza. Miguel los escuchaba con los ojos muy abiertos. No decía nada, solo asentía, con una ternura que lo hacía parecer mayor. Cuando llegó su turno, se puso de pie, sosteniendo su peluche de Cosmo contra el pecho. Gracias por leer lo que escribí. Yo también pensé que estaba solo, muchas veces, pero Cosmo me encontró y me protegió. Ahora cuando escribo es como si él me susurrara cosas desde el cielo. Los niños aplaudieron, algunos lloraron, otros se acercaron para abrazarlo. María observaba desde el fondo, con la garganta cerrada, Clara a su lado, con una mano sobre el corazón. Nunca había visto algo así, susurró Clara. Ni yo, dijo María, pero él nació para esto. Después del evento, Miguel y los demás niños dibujaron juntos, hicieron nuevos cuentos, intercambiaron promesas, que se escribirían, que se leerían, que se acompañarían.
Al despedirse, Juliana le regaló un sobre decorado con flores de papel. Adentro, una carta escrita con lápiz. Miguel, yo no sé si Cosmo todavía te habla, pero si lo hace, dile que aquí también lo queremos y que gracias por no dejarte morir. Miguel guardó la carta en su cuaderno. Luego escribió: ser valiente no es no tener miedo, es tenerlo y seguir amando. De regreso a casa en el bus, Miguel se quedó dormido en el hombro de su madre. Daniela dormía también, con su cuaderno de bocetos apretado contra el pecho. Clara, despierta, miraba por la ventana. Las montañas pasaban lentas, como si también ellas escucharan la historia de aquel niño y su perro guardián. Y fue ahí donde lo comprendió por completo. Esa historia no era solo de Cosmo, ni de Miguel. Era de todos los que alguna vez pensaron que estaban solos y descubrieron que no. Al llegar a casa, María preparó chocolate caliente. Miguel, medio dormido aún, se sentó con su cuaderno en la mesa. Abrió una nueva página. Escribió: Cosmo no era mío, Cosmo era de todos. Porque cuando alguien salva, ya no pertenece a un solo corazón, vive en todos los que aman. Luego dibujó un círculo, dentro una estrella, y debajo escribió una palabra que hasta entonces no había usado nunca: futuro. Días después, María fue convocada por una organización que trabajaba con mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Habían escuchado su historia y querían saber si estaría dispuesta a hablar en un conversatorio abierto. Ella dudó. Por años, su voz fue algo que otros apagaron, pero ahora tenía algo que decir. Y sobre todo, tenía una historia que podía evitar otras tragedias. Aceptó. Clara la acompañó, también Daniela. Esa noche, en un salón sencillo, con sillas blancas y mujeres que cargaban historias en los ojos, María se puso de pie frente al micrófono. No leyó, no lloró, habló. Yo fui silenciada durante mucho tiempo. Pensé que había perdido todo, incluso a mi hijo. Pero un perro sin nombre y sin dueño lo encontró, y todo cambió. No porque el dolor desapareció, sino porque el amor fue más fuerte. Hubo un silencio largo. Luego, una mujer alzó la mano. ¿Y cómo se hace para seguir con tanto miedo? María respiró. Miró hacia donde Clara la observaba. Luego, hacia el cuaderno que Miguel le había regalado para llevar. Lo levantó. Se sigue con esto, con la memoria, con la palabra y con la certeza de que el miedo no gana si caminamos juntas. Esa noche, al regresar, encontró a Miguel despierto escribiendo. ¿Qué haces tan tarde? Una carta. ¿Para quién? Para Cosmo, pero también para ti. María se sentó a su lado. Miguel le entregó el papel doblado. Lo abrió. Leía: Querido Cosmo, hoy mamá habló por primera vez para ayudar a otras personas. Antes tú nos salvaste. Ahora nosotros queremos hacer lo mismo. Te quiero, Miguel. María abrazó a su hijo, en silencio, por minutos, porque a veces no hacen falta más palabras. Y así fue como el niño que había sido abandonado, la madre que creyó haber perdido todo y el perro que nunca tuvo hogar, terminaron siendo la familia que inspiró a un pueblo entero a seguir creyendo en el bien. Habían pasado 7 años. 7 años desde que Cosmo apareció entre los rieles, ladrando con una fuerza que nadie supo explicar. 7 años desde que Miguel, envuelto en una manta raída dentro de un cesto, fue salvado segundos antes de que el tren lo tocara. 7 años desde que María del Pilar, temblando entre el miedo y la culpa, se atrevió a dar el primer paso hacia el regreso. Y ahora Miguel estaba por cumplir 8. No era el mismo niño que abrazaba un peluche en silencio. Era un niño que miraba a los ojos, que hacía preguntas difíciles, que creía en la ternura como forma de resistencia. Aquel año decidió que quería celebrar su cumpleaños de una manera distinta. Nada de globos, ni piñata, ni juegos ruidosos. Le pidió a su madre con voz firme: «Quiero que vayamos a la estación de tren». «Sí», donde empezó todo. María tardó unos segundos en responder, no porque dudara del lugar,
sino por lo que significaba. Ese sitio era una herida, pero también un nacimiento. Era el origen de una historia que dolía y que sanaba al mismo tiempo. «Vamos», le dijo. La mañana del cumpleaños el cielo estaba despejado. Había una brisa suave y la ciudad parecía moverse más lento que de costumbre. María preparó una mochila con agua, algunos bocadillos y una caja pequeña que Miguel le había pedido que llevara sin mostrarle qué contenía. Caminaron hasta la estación. Ya no funcionaba como antes. Los trenes habían sido reemplazados por un sistema más moderno y el lugar se había transformado en una plaza cultural con murales, bancas, árboles jóvenes y una pequeña caseta de madera donde los vecinos vendían café y libros usados. En una esquina todavía estaba allí la placa de Cosmo, con las palabras que tantos habían leído. Aquí, un ángel peludo salvó una vida, que nunca olvidemos el valor de los invisibles. Miguel se sentó frente a la placa, abrió la caja. Adentro había varias cosas: una carta escrita de su puño y letra, una flor seca que había guardado del jardín donde enterraron al primer perro que adoptó, y una piedra blanca con su nombre y el de Cosmo grabados a mano. «Quiero dejar esto aquí», dijo. Como ofrenda, como promesa, María se arrodilló junto a él. Juntos colocaron los objetos a los pies de la placa. Luego Miguel comenzó a leer la carta en voz alta. «Querido Cosmo, hoy cumplo 8 años. No sé si allá donde estás se celebran los cumpleaños, pero quería decirte gracias, otra vez. A veces me preguntan cómo hago para ser valiente, y yo digo que es porque tú me enseñaste antes de que supiera hablar. Mamá me contó que ladraste fuerte, muy fuerte, y que te quedaste hasta que me salvaron, que no te fuiste, que no tuviste miedo. Yo tampoco me voy a ir nunca de los que amo. Ya no tengo miedo al tren, ni a la noche. Tengo una mamá que me cuida, tengo amigos y tengo tu historia. Siempre voy a contarla, porque tú no tuviste palabras, pero hiciste más que todos los que las tienen». Terminó de leer. Guardó silencio. Luego miró al cielo. «Te extraño», susurró, «pero estoy bien». Volvieron a casa con el corazón liviano. No era un día triste, era un día completo. Por la noche, en lugar de una fiesta, organizaron una cena en casa con personas muy especiales. Clara, que trajo su famoso pastel de manzana. Daniela, con nuevos dibujos impresos para regalarle a Miguel. Don Ernesto, el viejo guardagujas, y Carmenza, que ahora usaba un bastón, pero conservaba el mismo fuego en los ojos. Después de comer, Miguel se levantó, apagó la luz y encendió una lámpara en forma de estrella. Luego pidió la palabra. «Hoy no quiero que me canten cumpleaños, quiero contar algo». Todos lo miraron atentos. «Yo nací 2 veces», dijo. «Una cuando salí del vientre de mi mamá y otra cuando Cosmo me encontró. Y por eso yo creo que tengo una misión, contar historias que salven». Silencio. «Por eso quiero contarles la primera historia que escribí este año. La titulé El perro que ladraba con el alma». Sacó su cuaderno, comenzó a leer. Era la historia de un perro viejo, abandonado, que caminaba sin rumbo buscando algo que no sabía que había perdido. Hasta que una noche lo encontró, un llanto, un bebé. Y entonces, en vez de correr, el perro se quedó. Y al quedarse, salvó. La historia no tenía final. El último párrafo decía: «Y nadie supo si el perro era un ángel disfrazado. Pero todos supieron que desde ese día los trenes ya no daban miedo, porque había una historia que ladraba más fuerte que ellos». Carmenza fue la primera en aplaudir. Luego todos se unieron. María tenía lágrimas corriendo por las mejillas, no de tristeza, de plenitud. Clara se acercó a ella, le susurró: «¿Recuerdas cuando pensaste que no podías con esto?». María asintió. «Y ahora», dijo Clara señalando a Miguel, «míralo». Miguel corría por la sala riendo, con la lámpara estrella en la mano. «Sí», dijo María, «míralo». Esa noche, antes de dormir, Miguel le pidió a su madre: «¿Podemos quedarnos un rato en silencio?». «Claro».
Apagaron la luz. La casa estaba tranquila. ¿Crees que Cosmo escucha cuando estamos callados? Creo que sí. Entonces no digamos nada, para que escuche todo. Y así se quedaron, madre e hijo, silencio lleno de vida, silencio que hablaba de todo lo que habían pasado, de lo que habían sobrevivido y de lo que aún estaban por construir, porque algunas historias no terminan, solo se transforman, y esta, la de Cosmo, Miguel y María, ya no era una historia de abandono, ni siquiera solo de rescate. Era, desde ese día, una historia de legado. Si llegaste hasta aquí, quiero decirte algo desde el corazón. Lo que acabas de ver no es solo una historia. Es una experiencia, un reflejo, un recordatorio. Es la prueba de que, incluso en los escenarios más oscuros, pueden hacer algo profundamente humano. Hoy conociste a Miguel, un niño que fue abandonado sobre los rieles de un tren con apenas horas de vida. Alguien decidió que no merecía vivir, pero un perro callejero, viejo y herido, llamado Cosmo, decidió lo contrario. Conociste a María del Pilar, una madre atrapada en la violencia, que fue obligada a entregar a su hijo, una mujer que luchó durante años por reencontrarse con su niño y consigo misma. También conociste a Clara, la trabajadora social que no solo hizo su trabajo, sino que puso el alma, que sostuvo, que creyó, que acompañó cada paso sin condiciones. Y conociste a Cosmo, ese ángel de 4 patas, ese perro sin voz que lo cambió todo con un solo ladrido. Esta historia no trata solo de un rescate. Es una historia de segundas oportunidades, de redención, de memoria, de amor que trasciende la muerte. Vimos a Miguel crecer, vimos cómo convirtió su herida en palabra, cómo escribió cuentos, cómo inspiró a otros niños, cómo habló de Cosmo como si aún lo tuviera al lado. Y tal vez lo tenía, tal vez lo tiene. Fuimos testigos del valor de María al hablar por primera vez en público sobre su historia, del legado que nació en un rincón olvidado de una estación, pero que ahora vive en libros, en murales, en escuelas, en corazones. Y sí, lloramos, pero también sonreímos, porque esta historia terminó con luz, y esa luz ahora puede tocar a otros. Por eso, hoy quiero pedirte algo. Si esta historia te tocó, si sentiste un nudo en la garganta, si pensaste en tu infancia, en tu mascota, en tu madre, en tu dolor o en tu esperanza, suscríbete ahora mismo a este canal, Cuentos Peludos. Haz clic en ese botón de suscribirse, porque aquí no se cuentan historias cualquiera. Aquí se cuentan historias reales, con alma, con respeto, con humanidad. Tu suscripción no es solo un número, es un mensaje que dice: esta historia importa. Este canal importa, quiero más de esto. Además, activa la campanita para que no te pierdas los próximos videos. Cada semana, y con tu ayuda, quizás todos los días, vamos a seguir trayéndote relatos que transforman, que abrazan, que sanan. Segundo, dale like a este video. Ese pequeño gesto tiene un gran impacto. El algoritmo de YouTube escucha a quienes reaccionan. Y tú puedes ayudar a que esta historia llegue a alguien que hoy, justo hoy, necesita escucharla. Tal vez alguien que ha perdido la fe. Tal vez alguien que siente que no vale nada. Tal vez alguien que necesita recordar que aún existe el bien. Y tercero, y más importante aún, deja tu comentario. Sí, tú, te estamos leyendo. Queremos saber qué te hizo sentir esta historia. ¿Quién fue Cosmo para ti? ¿Qué aprendiste de Miguel? ¿Te viste reflejado en María? Queremos que nos cuentes también cuál es tu mayor sueño, porque compartirlo aquí, en comunidad, puede ser el primer paso para que se haga realidad. Esta sección de comentarios no es solo para elogios o saludos, es para crear una red humana, donde cada persona sepa que no está sola. Escríbenos. Con sinceridad, queremos conocerte, queremos sentir contigo. Y ahora, si aún estás aquí, quiero ser transparente contigo. Este video tomó mucho tiempo y trabajo, horas de investigación, guión, narración, edición, animación, coordinación, revisión y corazón.
porque esto no lo hacemos por números, lo hacemos porque creemos que estas historias pueden cambiar el mundo, pero para poder seguir necesitamos apoyo. Si puedes, si quieres, si esta historia te llegó al alma, haz una donación voluntaria a través del botón Gracias que aparece aquí en YouTube. Cualquier aporte económico, por mínimo que sea, nos ayuda a seguir creando. Nos permite pagar editores, comprar licencias de música, mejorar la calidad del contenido y, sobre todo, seguir produciendo más historias con respeto, con humanidad y con entrega diaria. Sí, diaria. Porque con tu ayuda queremos llegar a publicar un nuevo cuento peludo todos los días. Si ya nos has apoyado antes, gracias. Si esta es la primera vez, bienvenido a la familia. Tu gesto mantiene este canal vivo. Tu aporte es el alimento que transforma estas palabras en acción. Así que, antes de cerrar este video, recuerda, suscríbete, dale like, comenta, comparte y si puedes, apóyanos con un gracias, porque lo que hacemos aquí no es entretenimiento vacío, es una forma de resistencia, es una forma de sembrar compasión en un mundo que a veces se olvida de mirar a los lados. Gracias por estar, gracias por escuchar hasta el final, gracias por sentir con nosotros. Esto fue Cuentos Peludos, donde cada historia tiene alma y donde tú también formas parte de ella. Nos vemos en el próximo cuento, uno nuevo, uno real, uno que, quién sabe, tal vez estés escribiendo tú en este mismo momento.